tiro parabólico. Este es el siguiente tema que vamos a ver. En este tema vamos a ver todo lo que hemos visto desde un principio. Desde que empezamos a ver lo que eran las conversiones de unidades, vimos los vectores, vimos los componentes de los vectores, lo que hemos visto, el movimiento rectilíneo uniforme, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, caída libre, tiro vertical. Todos esos temas que hemos visto están resumidos aquí en el tiro parabólico. Entonces aquí sí ocupamos que, si no se acuerdan de todos esos temas, que los repasen, ¿no? Sobre todo los que vimos al principio, que eran los vectores, la suma de vectores, la descomposición de vectores, todos esos detalles que vimos, aquí se van a utilizar. No crean que nada más vimos esos temas nomás por verlos, los vimos porque aquí se van a utilizar. Por eso se fueron viendo en esa secuencia, para que aquí podamos ver todo al mismo tiempo. Si se acuerdan, en una entrega anterior que les hice, vimos los temas que estaban contemplados en el segundo parcial. Y para ubicarnos dónde vamos, porque si nos faltan otros temas, les voy a poner esta pantalla. La pantalla de donde tenemos aquí los temas que íbamos a ver en el segundo parcial. Les dije en esta presentación que íbamos a ver el MRU, que ya lo vimos, luego el MRUA, y vamos a ver caída libre, tiro vertical, y ahora vamos aquí en tiro parabólico. Pero después de nos falta el movimiento circular uniforme y el movimiento circular uniformemente acelerado. Por lo tanto, vamos aquí apenas, ¿no? Bien, me regreso a donde estábamos ahorita con nuestras diapositivas y vamos a ver la primera. Tengo aquí un esquema de lo que es el tiro parabólico. Como ven aquí en el esquema, pues aquí ven los vectores, las componentes de los vectores, componente horizontal, componente vertical. Vemos la altura Y, que esto lo vimos en el MR, en la caída libre y el tiro vertical. Vimos cómo se desplaza un objeto con velocidad constante sobre el eje de las X. Ese es un MRU. Todos esos detallitos están contemplados en el tiro parabólico. Aquí el movimiento se hace en dos dimensiones. Este es el proyectil, la pelotita azul. El proyectil que se lanza, un proyectil puede ser cualquier objeto, puede ser una bala, puede ser cuando están jugando básquetbol, la pelota de básquetbol que la tiran al aro, puede ser una pelota de fútbol cuando tiran un tiro libre a la portería. Describe este tipo de trayectorias que son curvas, y a estas curvas se les conoce en matemáticas como parábola, por eso se le llama tiro parabólico. Otro ejemplo sería, por ejemplo, cuando ustedes están en el salón de clases y les tiran bolitas de papel a sus compañeros. Esa bolita de papel vendría siendo el proyectil que describe este tipo de trayectorias, curvas. Y así como esos ejemplos, pues hay muchos más, ¿no?, que se presentan en el día a día. Bien, ¿qué es el movimiento parabólico? Aquí dice, este movimiento es el propio de los proyectiles. En el eje X, el cuerpo se desplaza a una velocidad constante, VOX. Esa O es velocidad inicial. Nosotros lo manejamos como VI, pero aquí lo manejan como VO. Entre paréntesis, MRU. En el eje de las X, el cuerpo se desplaza a velocidad constante. Cuando se desplaza a velocidad constante, quiere decir que es un MRU. Y en el eje de las Y, con una aceleración constante provocada por la gravedad. Por lo tanto, se considera o se clasifica como un MRUA. Se caracteriza porque en el punto más alto la velocidad del cuerpo es siempre
BOX, no hay BY. Vamos a ir viendo todos estos detalles, toda esta definición del movimiento parabólico, paso por paso, para entender la teoría, para analizar este tipo de movimiento que va a involucrar todo lo que hayamos visto, como ya les mencioné. Les decía, el movimiento, el tiro parabólico mezcla el movimiento en dos dimensiones, es decir, en el eje de las X y en el eje de las Y. Vean cómo esta pelotita azul es el proyectil. La pelotita que está acá verde viene siendo la altura que tiene el proyectil en un momento dado. Por ejemplo, aquí en este punto la altura vendría siendo esta bolita verde. En este punto, cuando va aquí el proyectil aquí, la altura del proyectil vendría siendo aquí, y así sucesivamente. Cuando cae al suelo, pues aquí es su altura. La pelotita verde indica la altura del proyectil en un determinado tiempo. La pelotita esta roja indica el desplazamiento que lleva en el eje de las X, el alcance que va tomando la pelota. Si tengo aquí el proyectil aquí, quiere decir que de aquí a aquí, en el eje de las X avanzó esto. Si quiero ver cuánto avanzó en el eje de las X, pues aquí está indicado con esta pelotita. Y desde que salió aquí hasta que llegó al suelo, se desplazó toda esta distancia hasta donde está indicada por la pelotita roja. Entonces, si se fijan, la pelota esta azul, conforme se va moviendo, va variando tanto su altura Y como su desplazamiento en X. Los dos parámetros se van desplazando al mismo tiempo conforme camina la pelotita azul. Ok, por eso es que aquí les comento que este tipo de movimiento se involucran las dos dimensiones, la dimensión del eje de las Y y el eje de las X. Luego veo yo aquí en el inicio, esta pelotita azul sale con una velocidad inicial, siempre es lanzada con una velocidad inicial. Vean cómo ese vector, la velocidad inicial, ese VO, se puede descomponer en dos vectores. El componente horizontal, que es VOX, aquí está el rojo, y el componente vertical VOY, que es este verde que está aquí. Estos dos vectores son los componentes del vector velocidad. Es la velocidad con la que sale disparado el proyectil. Veamos también que ahorita en este ejemplo el proyectil se lanza desde una altura dada, ¿no? Pero también pudo haber sido lanzado desde una altura 0 aquí. Desde aquí lo pudieron haber lanzado. En ocasiones vamos a ver ejercicios donde el proyectil es lanzado desde el suelo. Por ejemplo, cuando alguien patea una pelota de fútbol, pues la pelota vendría siendo el proyectil y la patean desde el nivel 0. La patean la pelota y sale disparada. O los jugadores de golf, que también le pegan con el bastón a la pelota está en el nivel 0, en la altura 0. Esos son los casos cuando el proyectil se dispara desde la altura 0. Pero va a haber otros casos que el proyectil es disparado desde una altura dada. Por ejemplo, los que juegan básquetbol, los que juegan fútbol americano, la pelota está a la altura de tu brazo cuando la lanzas. Por eso se toma que la altura del proyectil está en este punto, porque no está en el suelo. Vamos a ver esos dos tipos de casos, ¿no? Entonces aquí, regresando a lo que es la velocidad es este vector con que es lanzado el proyectil. Y como ven, va avanzando, va subiendo hasta que llega a un punto máximo, donde en este punto máximo la velocidad en Y
es 0. Como en el caso del tiro vertical, acuérdense que en el tiro vertical vimos que la pelota es lanzada, el objeto es lanzado con cierta velocidad inicial y llega a su altura máxima, donde es la velocidad es 0. Es lo mismo aquí. Aquí se considera cuando va subiendo la pelota que es como un tiro vertical, donde su altura máxima en el punto S, la velocidad viene siendo igual a 0, la velocidad en Y, pero la velocidad en X, este vector, es constante. Desde que inició, desde aquí, el VOX vale lo mismo que aquí, vale lo mismo que aquí, el VOX vale igual en todos los casos. ¿Por qué? Porque se considera que el desplazamiento horizontal es un MRU, donde la velocidad es constante. O sea, este vector VOX siempre va a ser el mismo, va a tener el mismo valor. El que va a ir variando es el VOY. Va a ir variando de sentido, puede ir para arriba o puede ir para abajo. Cuando va cayendo, pues está hacia abajo. Esas son una de las características del tiro parabólico. Vamos viendo esto más a detalle en una animación que encontré ahí en internet. La vamos a poner para verla, ¿verdad? Miren, tengo esta página, es muy buena, el Physical Lab. Tengo aquí, tengo ese dibujo donde tengo un proyectil que aquí me dan la altura de él en este punto. Yo lo puedo variar, lo puedo bajar y va variando su altura y me proyectan dónde cae el alcance. El alcance es lo que mide el eje de las X en el punto donde golpea el suelo el proyectil. Ese es el alcance. Si yo le aumento su altura, vean cómo se mueve esto hasta acá. O si lo bajo también, lo voy a dejar en una altura ahí. Ahora vamos a variarle también lo que es el ángulo. El ángulo de este vector, acuérdense que cuando vimos la teoría de vectores, se tomaba el ángulo con respecto al eje horizontal. Es decir, este vector velocidad, su ángulo es el que forma con la horizontal que está aquí. De aquí a aquí es el ángulo. Voy a variar ese ángulo para que vean cómo la trayectoria cambia en cuanto a su forma y en cuanto a su alcance. Si yo le varío el ángulo, vean, si lo tiro hacia abajo, este vector es el que estamos viendo, ¿no? Enfóquense en este, donde dice B0. Le estoy variando su ángulo con respecto a la horizontal. Vean cómo cambia su trayectoria. No es la misma que lo tires con un ángulo muy grande a que si lo tires con un ángulo muy pequeño. Si lo tiras con un ángulo muy grande, casi a los 90 grados, pues su alcance va a ser muy poco, va a ser menor que si lo tiras con un ángulo más chico. Mientras más horizontal sea el disparo, más lejos va a llegar el proyectil. Si lo tiras con un ángulo más hacia arriba, pues no va a tener mucho alcance. ¿Ven? Bueno, lo voy a dejar en un ángulo dado, ¿no? Ahí lo voy a dejar. Vamos a ver cómo se va desplazando, cómo se va comportando conforme va pasando el tiempo. Vean, este es el tiempo, lo voy a ir variando y se va a ir moviendo la pelotita azul. La pelotita verde quedamos que era la altura, vean cómo también varía, y esta pelotita roja viene siendo el alcance. El alcance es la distancia que recorre en el eje de las X. Las tres se van a ir moviendo.
¿Ven? Como estos dos parámetros, el eje X y el eje Y, se van moviendo, quiere decir que este movimiento parabólico, tiro parabólico, es un movimiento en dos dimensiones, la dimensión vertical y la horizontal. Ahora, vamos a enfocarnos en la velocidad, en el vector velocidad. Vean cómo va a ir variando. La velocidad va hacia arriba hasta cierto punto. Cuando llega a la altura máxima, va hacia arriba el vector. Ya que llega a la altura máxima, de ahí en adelante cambia este vector y apunta hacia abajo, porque ya sería una caída libre. Cuando va para arriba es un tiro vertical. Ahora vamos a ver lo que sucede con los componentes horizontales y verticales. Esta es la BY y esta es la BX. Vean, lo que quiero que vean aquí es cuando la pelotita esta llega a su altura máxima, BY desaparece por completo, es decir, la velocidad final en el tiro vertical es 0, como lo habíamos visto en el tema anterior, y aquí lo vamos a ver. Cuando llega a su altura máxima, este vector BY desaparece, es 0. Pero vean también cómo este vector BX es el mismo. Siempre vean lo que es del mismo tamaño durante todo el trayecto. ¿Por qué? Porque les repito, el movimiento en el eje horizontal se considera un MRU. La parte horizontal de este movimiento se considera un MRU, y el MRU dice que la velocidad es constante. Por eso este vector siempre es del mismo tamaño, es el mismo valor. Vamos a verlo, lo voy a mover y vean cómo va caminando. Lo voy a detener. Esta pelotita aquí va subiendo, todavía le falta por subir, la verde. Allí es la altura máxima. Vean cómo aquí nada más está una puntita del vector Y. Ya desapareció. Ahí es la altura máxima que alcanza el proyectil. Ya no existe el vector Y, porque la velocidad en el eje de las Y es 0 cuando el proyectil alcanza la altura máxima. Pero vean cómo este vector se conserva. El BX siempre es del mismo tamaño. Ahorita, a partir de este momento, va a empezar a caer la pelota, el proyectil, y va a aparecer la velocidad Y apuntando hacia abajo, porque es una caída libre. Vean cómo ya apareció. Aquí empieza a aparecer. El vector velocidad va cayendo, va hacia abajo. Vean cómo el vector X se conserva igual durante todo el trayecto. Miren, el BX es del mismo tamaño. Vean cómo el vector B va agrandándose, porque la velocidad se va incrementando cuando va cayendo, porque la aceleración gravitacional lo va jalando a este objeto y le va provocando una aceleración, es decir, su velocidad va incrementándose. Por eso se va haciendo más grande ese vector. Bien, entonces eso es lo que pasa, lo que sucede con el tiro parabólico conforme va pasando el tiempo. Todas esas características las tenemos que tomar en cuenta. Vamos a ver ahora la otra diapositiva. Les decía que íbamos a usar todo lo que habíamos visto anteriormente. En los temas que vimos al principio, vimos esto, lo de los vectores. Se los voy a recordar porque aquí se ocupa también. Al inicio, en la gráfica que vimos ahorita,
en la animación vimos que tenía un proyectil aquí y era lanzado con una velocidad inicial v0. Ese es el vector velocidad. Ese vector velocidad, les decía, tiene sus dos componentes, como lo vimos, un componente horizontal y un componente vertical. Le vamos a llamar Bx al componente horizontal y By al componente vertical. Vean cómo los proyectiles son lanzados con un cierto ángulo. El ángulo es el que se forma entre el vector velocidad y la horizontal. Este es el ángulo que se forma, el ángulo alfa. De tal forma que si queremos saber cuánto vale este Bx, este vector, y cuánto vale este By, pues acuérdense cómo lo hacíamos. Lo hacíamos según las razones trigonométricas. El Bx, este vector, viene siendo igual a B por el coseno del ángulo. ¿Por qué es esto? Porque este ángulo viene siendo, el coseno de este ángulo viene siendo cateto adyacente entre hipotenusa. El coseno de este ángulo, coseno de alfa, es igual a Bx entre B. Y si de ahí despejo yo Bx, la Bx pasaría multiplicando al coseno de este ángulo, y por eso me queda la ecuación así. Bx es igual a B por el coseno de Y. Ahora, en el caso de la Y, sería este vector, si lo proyecto para acá, me quedaría aquí. Es el mismo. Aquí está By. Entonces el seno de este ángulo es igual al cateto opuesto entre hipotenusa. Seno de alfa es igual a By entre B. Y si despejo de esa fórmula By, la B pasa para el otro lado, multiplicando al seno de este ángulo. Por eso tengo aquí la ecuación que By es igual a B por el seno del ángulo. Y si quiero saber yo este ángulo, ¿cómo le hacíamos? Le hacíamos con la tangente, que es cateto opuesto entre cateto adyacente. Sería la tangente de este ángulo sería By entre Bx, como está aquí. Y ya despejo este ángulo pasando la tangente para el otro lado como tangente a la -1 de By entre Bx. ¿Cómo sé yo la magnitud de este vector velocidad? Acuérdense que lo hacíamos con la ecuación de Pitágoras. B es igual a la raíz cuadrada de Bx al cuadrado más By al cuadrado. Con esto puedo saber cuánto es la magnitud de este vector. Aquí les pusimos esta notita aquí, descomposición de vector velocidad. Cualquier vector, incluida la velocidad, puede descomponerse en dos vectores que tienen la dirección de los ejes cartesianos Bx y By. Los módulos de ambos vectores pueden calcularse a partir del ángulo que crea el vector con la horizontal mediante las expresiones que aparecen aquí en la figura. Entonces esto es las fórmulas que vamos a utilizar para calcular Bx y By, que lo vamos a necesitar a la hora de hacer este ejercicio. Esa es la teoría de dónde salen estas ecuaciones de los vectores. Ahora avanzo a la siguiente. Vamos a ver las fórmulas. Las fórmulas estas, como les dije, en el tiro parabólico se manejan los dos movimientos al mismo tiempo, el MRU y el MRUA vertical. Para el MRU, acuérdense que teníamos esta fórmula: velocidad es igual a distancia por tiempo, donde si yo despejo la distancia de aquí, me queda que la distancia es igual a velocidad por tiempo. Si despejo el tiempo, me queda distancia sobre velocidad. En el MRU, la velocidad es constante, su valor es el mismo en todo el trayecto, la velocidad no cambia, la aceleración es cero. Estas fórmulas del MRU, ¿cómo se trasladan al tiro parabólico? En el tiro parabólico dijimos que íbamos a utilizar la parte horizontal y la parte vertical. Estas se trasladan a las fórmulas del tiro parabólico horizontal, en la parte horizontal del movimiento. Como va a ser en la parte horizontal, voy a manejar que la distancia esta D, ahora la voy a llamar X, porque esto va a representar el eje de las X, la distancia. Y dijimos que la distancia o la X
es igual a la velocidad por el tiempo. X es igual a velocidad, pero ahora le vamos a llamar velocidad en X, que es el vector horizontal por el tiempo. Esta Bx es la velocidad en el plano horizontal. Esta Bx es esta que está aquí, Bx, por el tiempo. La Bx es igual a Bix. Esta Bx es igual a la Bix. Acuérdense que les dije que como en el tiro parabólico la velocidad en el eje horizontal es una velocidad que no varía, que es constante en todo el trayecto. Eso quiere decir que este Bx en el momento inicial va a ser el mismo. Va a ser el mismo en todo momento. Fíjense cómo aquí Bx es este vector. Este vendría siendo la velocidad inicial, Bix. Este vector es el mismo aquí, es el mismo aquí, es el mismo aquí, es el mismo aquí, es el mismo en todo el tiempo, en todo el trayecto. Este tiene el mismo valor. Entonces, la Bx que le dije yo acá vale Bix. Es lo mismo. En toda la trayectoria, la velocidad horizontal vale igual, es el mismo valor. ¿Y cómo calculábamos este vector Bix? Lo calculábamos como lo vimos aquí. El Bx lo calculábamos con B, la velocidad inicial, por el coseno del ángulo que se forma con respecto a la horizontal. B inicial por el coseno del ángulo. Aquí está. De esta forma vamos a calcular la velocidad en el eje de las X, la velocidad horizontal. Si veo esta fórmula aquí como quedó, BI coseno de alfa, esto lo vamos a sustituir aquí donde dice Bx. Todo esto, BI coseno de alfa, representa esta Bx. Aquí dice Bx es igual a Bix, por lo tanto esta Bix es igual a BI coseno del alfa. Entonces lo reemplazo aquí y me queda la Bx es igual a la Bix y la Bix es igual a BI coseno del ángulo alfa. Aquí está, por el tiempo t. Para calcular X le vamos a llamar alcance. La distancia en el eje de las X lo vamos a hacer con esta fórmula, BI por el coseno de alfa por t. Esta es la fórmula que se utiliza en el tiro parabólico para calcular el alcance, donde Bix es constante porque es una MRU. La aceleración no existe porque la velocidad es constante en el MRU. Alfa es el ángulo que forma el vector BI con respecto al eje horizontal, este ángulo. Bien, ahora vamos a las fórmulas que vamos a manejar en la parte vertical. En la parte vertical el movimiento es un MRUA y teníamos estas ecuaciones para el MRUA vertical, para la caída libre y el tiro vertical, donde vemos que la aceleración pues es la gravedad. Vamos a ver cómo se transforman acá en el tiro parabólico. Fórmulas tiro parabólico en la parte vertical. Vamos a utilizar dos fórmulas. Si ven acá arriba, yo tengo una fórmula para calcular la velocidad y una fórmula para calcular X, el alcance. Acá también voy a tener una fórmula para calcular la velocidad, pero ahora en Y, y la altura en Y. Son dos fórmulas aquí y dos fórmulas acá arriba. De la primera fórmula, digo esta fórmula, yo despejo la BY, que vendría siendo la BF. BF vendría siendo la BY. Esta te la paso para acá multiplicando y me queda GT. Y esta menos BI pasaría para acá sumando más BI. BY es igual a GT más BI. Y BI es igual a la BIY. Y la BIY es igual a la BI por el seno del ángulo. Me regreso para que lo vean aquí. Aquí tengo la BI. Esta es la BIY.
esa B y Y lo calculamos, es este de aquí, lo calculamos con B por el seno del ángulo. B y Y es el BI por el seno del ángulo. Aquí está. BI es la velocidad inicial en Y, porque estábamos viendo el eje vertical, por eso le pongo BY. Y BY viene siendo la velocidad inicial por el seno del ángulo. Si esto lo sustituyo en esta fórmula, me queda que BY es igual a BI, pero BI es igual a BY, aquí está, y GT está acá, más GT. Ahora esta BY lo sustituyo por BI seno del ángulo, y me queda BI es BI seno del ángulo más GT. Aquí está. Entonces, para calcular la velocidad en cualquier punto en el eje, en el tiro parabólico, se realiza con esta fórmula. Velocidad en el eje Y, la velocidad vertical, es igual a BI por el seno del ángulo más G por T. Algunas veces lo vamos a utilizar negativo y a veces lo vamos a utilizar positivo. Ya saben que cuando va como tiro vertical, G es negativo. Cuando va en caída libre es positivo. Este signo va a ir cambiando, pero en general así está la fórmula. Ahora vamos a calcular lo que es la altura Y. La altura viene dada por esta fórmula. Y es igual a B y T más G T al cuadrado sobre 2. Esto que está aquí, estos dos términos son estos que están aquí, estos dos. Yo le agregué este tercer término porque esta vendría siendo la altura inicial. Si la altura inicial es 0, como en el ejemplo de las pelotas de fútbol cuando la pateas, o la de golf que están en el suelo, esos proyectiles, esos objetos que se van a considerar como proyectiles, van a tener una altura 0. Por lo tanto, Y sería, la fórmula de Y sería estos términos como está acá. Pero si en el caso, por ejemplo, del básquetbol, que la pelota se tira desde la altura de tus manos, esta Y-O va a ser esa altura donde esté en tus manos. Ya no va a estar en el suelo la pelota de básquetbol porque la tiras desde tus manos. O cuando lanzas una bolita de papel hacia tus compañeros de clase, pues esa bolita de papel no la tiras desde el suelo, sino de donde están tus manos. Esa es esta altura Y-O, se considera. Ahora, ¿cómo me queda si reemplazo este B y Y por lo que vale B y Y? Me queda que la altura Y es igual a la altura inicial más B y Y vale BI seno del ángulo por T. Aquí está, más GT al cuadrado sobre 2, donde Y es 0, es la altura inicial. Y estas van a ser las fórmulas que vamos a utilizar, 2 para la parte horizontal y 2 para la parte vertical. Una es para la velocidad y otra es para el alcance X. La otra es para la velocidad en Y y la altura. Ahora, en el tiro parabólico vamos a ver varios ejercicios donde nos solicitan este tipo de datos a resolver. Nos van a pedir cuál es la altura máxima, nos van a pedir cuál es el tiempo de vuelo, nos van a decir cuál es el alcance, nos van a pedir el ángulo de la trayectoria. En algunas ocasiones van a ser así. La altura máxima, pues ya vimos que en la altura máxima, esa etapa del movimiento en el tiro parabólico se considera como un tiro vertical. Por lo tanto, la altura máxima se calcula cuando la velocidad en el eje Y, o sea BY, vale 0. A partir de eso, tú calculas la altura máxima con la fórmula esta que te di aquí, esta que está aquí. B, la altura máxima Y, con esta fórmula. ¿Okay? Si B, la velocidad final es 0, pues aquí está la que la sustituyes, BF.
Aunque están estas fórmulas aquí, también puedes utilizar estas. Yo nada más agarré dos de aquí, donde son las que más se utilizan, pero también puedes utilizar estas fórmulas que tenemos acá. Nada más es cuestión de que si agarras esta, por ejemplo, Y, esta BI sería BY porque estás manejando el eje vertical. Esta BF sería la velocidad que andas buscando en un momento dado. Puedes manejar esta otra fórmula también. Aquí le pones B y Y porque aquí estás manejándola en el eje vertical. Esta B sería la ecuación que utilizarías para calcular la velocidad en cualquier momento, ¿no? En cualquier punto de la trayectoria. Aquí no está esa fórmula, entonces para calcular la altura máxima utilizarías ya sea esta, porque aquí tengo la velocidad final es 0, o esta de acá arriba. Bien, ahora vamos a ver el tiempo de vuelo. El tiempo de vuelo se calcula cuando igualando, a 0 la componente vertical de la posición, o sea, la altura y la igualas a 0. Es decir, el tiempo de vuelo es aquel para el cual la altura es igual a 0, se llega al suelo. ¿Qué significa esto? El tiempo de vuelo la calculas cuando la componente vertical de la posición la igualas a 0. Es decir, con esta fórmula aquí sí, Y le pones que es igual a 0. Y es 0, es igual a todo esto que está acá. ¿Por qué se hace eso el tiempo de vuelo? ¿Por qué Y lo igualas a 0? El tiempo de vuelo, para calcularlo en la fórmula, dice que lo tienes que poner la altura igual a 0, Y es igual a 0. ¿Por qué? Porque porque el tiempo de vuelo viene siendo todo el tiempo que está el proyectil en el aire. Durante todo este lapso de tiempo está en el aire, está en el aire, está en el aire, hasta que cae al suelo. Por lo tanto, la altura es 0. Fíjense, cuando cae al suelo, ya no está en el aire, ya está en el suelo. Pues entonces, Y vale 0 en este punto. Cuando ya cayó al suelo, está en 0. Si yo disparo el proyectil desde aquí, desde 0, empieza a caminar, a caminar, a caminar. Y todo este tiempo es el tiempo de vuelo. Todo este tiempo hasta que cae otra vez al suelo. Ahí la altura es 0 nuevamente. Entonces por eso se dice que Y vale 0 cuando te pidan calcular el tiempo de vuelo. Ahora, alcance. Se trata de la distancia máxima en horizontal desde el punto de inicio del movimiento al punto en el que el cuerpo impacta el suelo. Se trata de la distancia máxima en horizontal. Distancia máxima en horizontal desde el punto de inicio del movimiento al punto en el que el cuerpo impacta el suelo. Esa es la distancia, eso es el alcance. Una vez obtenido el tiempo de vuelo, simplemente sustituyen la ecuación de la componente horizontal de la posición. El alcance, les decía, el alcance viene siendo dado la distancia máxima que alcanza el proyectil una vez que golpea el suelo, que vendría siendo desde aquí hasta acá. Se calcula la distancia que recorrió horizontalmente. Si este proyectil lo lanzáramos y cayera aquí, pues el alcance de este proyectil vendría siendo desde aquí hasta aquí, a donde cayó. Si yo tiro aquí una pelota de fútbol y le pego y hace esta trayectoria, entonces su alcance sería desde aquí, de donde la golpeé, hasta el momento donde cayó. Toda esta distancia en X es el alcance. Entonces lo calculas con la fórmula del MRU para X, que vendría siendo esta X. Este vendría siendo el alcance.
X es igual a BI por el coseno del ángulo por T. De esa forma calculas el alcance. Ahora, ángulo de trayectoria. El ángulo de la trayectoria es en un determinado punto coincide con el ángulo que el vector velocidad forma con la horizontal en ese punto. El ángulo que el vector velocidad forma con la horizontal en ese punto. Para su cálculo obtenemos los componentes Bx y By. Y gracias a la definición trigonométrica de tangente de un ángulo calculamos alfa. Tangente del alfa es igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente o contiguo. Y esto es igual a By entre Bx es igual al ángulo. Eso se traduce a que el ángulo alfa es igual a la tangente a la menos 1 de By entre Bx. Es como lo vimos aquí. Este ángulo vendría siendo la tangente de este ángulo es cateto opuesto entre cateto adyacente, como está aquí. Y el ángulo al despejarlo, esta tangente pasa como tangente a la menos 1. Este ángulo lo puedes calcular en cualquier momento de la trayectoria, Es decir, aquí ves tú este vector y forma este ángulo con la horizontal. Aquí puedes calcular este ángulo con la componente By entre Bx. Aquí también este ángulo, este vector con respecto al horizontal hace este ángulo. Entonces tú calculas la tangente de este vector, de este ángulo, sería cateto opuesto, o sea, By entre Bx. Y así, si tú ves aquí, este vector va a ir variando más para acá abajo. Igual en cualquier momento, en esa fórmula, con la tangente del ángulo que forma el vector velocidad con respecto a la horizontal, puedes calcular el ángulo. Bien. Aquí está y aquí está su fórmula. Entonces eso es toda la teoría que vamos a utilizar del tiro parabólico, y ahorita subo el video con ejercicios resueltos del tiro parabólico, donde vamos a aplicar todos estos detallitos que les mencioné aquí. Bueno, ahorita nos vemos. Gracias.